Saludos y bendiciones a todos, amados hermanos. Un placer nuevamente poderles servir el día de hoy. Hoy vamos a estar tocando el módulo 4, clase 4. En ella estaremos hablando acerca ya de lo que es la ideología de género. Pero para hablar de la ideología de género nos va a hacer falta hablar un poco de su origen, más bien de ir haciendo un pequeño y breve recorrido acerca de algunas ideas que han venido a ser el canon oficial de esta ideología. Tendremos que estudiar el pensamiento de algunos de los textos que se consideran canónicos dentro de la literatura feminista, y luego estaremos ya entrando en el tema del concepto como tal. Pero antes de ir al concepto tendremos que ver cuál es la gran falacia, cuál es la gran mentira que pretenden vendernos acerca de esta ideología, que, como ya lo he expresado desde los audios anteriores, es una agenda liberticida. En el caso de la agenda globalista pudimos ver en términos generales que es una agenda que yo les decía que es genocida, entre otras cosas, porque pretende la reducción de la población mundial a través de una serie de mecanismos que ya los comentamos, no los voy a repetir para que podamos avanzar rápidamente acá. Les indico que vamos a estar en esta enseñanza partiéndola en dos. Vamos a dar por este momento una parte, tocaré los primeros 3-4 puntos de lo que es la temática que ya considero que ustedes tienen a la mano, y luego el día siguiente, para el sábado, estaré tocando la segunda parte de este seminario. He querido particionar y tomarme una hora para esta enseñanza porque es un tema por demás interesante. Además es un tema del cual necesitamos estar bien, pero bien informados. Por supuesto, no dejará de ser un vuelo de pájaro y unas simples pinceladas lo que podré dar en apenas una hora de enseñanza, porque este es un tema que definitivamente es difícil de agotar, y es un tema que pica y se extiende, y hay que abordar algunas cuantas cosas que son necesarias. Cuando entremos en el tema del origen, de cuáles son estas ideas que le dan fundamento a toda esta ideología, tendremos que detenernos en, por supuesto, algunas de las filosofías que feministas muy reconocidas han afirmado dentro de sus literaturas. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Veremos también cómo esta ideología de género se ha venido imponiendo, cómo ha avanzado, cuáles son sus targets a nivel mundial, cuál es el target principal que tiene esta ideología. Y por supuesto también tendremos que ver cuáles son los poderes que se ocultan detrás de todo esto, quiénes son los grandes financistas de esta campaña que pretende buscar la subversión del orden natural y del curso natural del hombre y de la historia. Básicamente eso es lo que vamos a estar tocando dentro de esta enseñanza de hoy. Es muy interesante que podamos ver esto con lupa y tener una claridad meridiana acerca de lo que es el tema de la ideología de género. Pero entonces aboquémonos ya, sin más preámbulos, a hablar del tema de si esta ideología es una ideología que realmente existe, o si simplemente es el producto de una serie de conspiranoicos que en un momento determinado de la historia se levantaron a suscribir unas ciertas ideas y comenzaron de allí a armar toda una campaña que busca la subversión del orden, que busca, entre otras cosas, no sé, pudiéramos hablar de la inmoralidad. ¿Es esta agenda una agenda real, el LGBT, lobby LGBTI? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es el origen de todo esto? Para eso tendremos que ir entonces, como le dije, a la revisión de algunas ideas interesantes. Permítame introducirle las bases filosóficas sobre la cual se construye esta aberración que está en abierta rebelión a la naturaleza diseñada por Dios. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre expone uno de los apotegmas fundamentales que vienen a ser en parte las bases que oxigenan todo el tema de la desorientación sexual. Él dijo, por ejemplo, esto. Él dijo que la existencia precede a la esencia. Con esto nos está diciendo que no hay tal cosa como una esencia humana natural, sino que la existencia tiene primacía sobre la esencia. En otras palabras, cada quien está en la libertad de construir de manera arbitraria su verdadera esencia,
que ya no se revela en un código genético y cromosomático, sino que esa construcción de autopercepción, sino que es una construcción de autopercepción. Entonces, cuando observamos una filosofía como esta, donde la existencia prima sobre la esencia del hombre, entonces estamos hablando de que el hombre no nace con una esencia o con algo que le es natural en su propia constitución, complexión constitutiva, sino que es el hombre quien viene a dar dimensiones, quien le viene a dar dimensión ontológica a su ser. Es el que viene a construir a través de su propio proyecto de vida, es el que viene a construir a través de la cultura, de los designios culturales, de los designios y de los esquemas sociales en cuanto a consenso, cuál es realmente la esencia o cuál debe ser la esencia del hombre. Este es uno de los grandes padres yo diría, de la deconstrucción ontológica del hombre. Es uno de los grandes padres de la deconstrucción ontológica del hombre. La palabra ontología tiene que ver con el ser del hombre, tiene que ver con el estudio de todo lo que implica el ser en sí del hombre. Otra de las grandes precursoras y pensadoras de estos movimientos feministas, que como le digo son los que dan origen a toda esta idea de la ideología de género, es sin lugar a dudas la francesa Simone de Beauvoir. Ella dice, por ejemplo, que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Imagínense ustedes, es decir, que la mujer no existe tal cosa como una constitución natural que define la sexualidad de la mujer, sino que la mujer es una construcción social, la mujer es una construcción cultural. Por eso ella no nace mujer, sino que es exactamente lo mismo que dijo Jean-Paul Sartre. O sea, es una cuestión donde nosotros mismos somos los que venimos a construir la esencia de toda este bagaje y de todo este aparato, digamos, de conceptos o de ideas que de alguna manera vienen a deshumanizar la humanidad y vienen desde el punto de vista ontológico a distorsionar todo lo que tiene que ver con el ser del ser humano. Entonces, no se nace mujer, llega uno a serlo. Es uno de los textos canónicos y esta es una de las mujeres hoy más que nunca citadas. Ella escribió eso a mediados del siglo XX. Para aquellos días no fue un libro más del montón. Hoy día tiene una vigencia, hoy día apenas que ha cobrado una vigencia este texto y se ha convertido en un texto muy leído por la gente. Se llama El segundo sexo, por cierto, el libro se llama El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es donde tiene esta frase apotécmica y aforísmica que pudiera ser más o menos la descripción sintética de lo que toca el libro, cuando afirma esto de que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo. Judy Butler, una norteamericana, dice lo siguiente, que es otro de los textos canónicos que construyen esta teoría, que construyen todo este tema ideológico que pretende, como ya les he dicho, subvertir el orden natural de lo que es el ser mismo del hombre, de la humanidad. Judith Butler dice, por ejemplo, el sexo siempre fue género, queriendo indicar que no existe tal cosa como el sexo. O sea, nadie nace con un sexo particular, nadie nace siendo hombre, nadie nace siendo mujer, sino que sencillamente todo se reduce al término género. Y género es una palabra que se ha comenzado a utilizar apenas de hace 60, 70 años para acá, a lo sumo, como un concepto que implica o que intenta demostrar de alguna manera ontológicamente la humanidad del ser humano, la humanidad del hombre, perdón. Pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Que el sexo siempre fue género, una cosa es la palabra género, otra cosa es la palabra sexo. De sexo hablamos de dos variantes únicamente, hablamos de dos formas del sexo, bien sea sexo masculino o bien sea sexo femenino, pero no existe el sexo como género. El género es una construcción social, el género es una construcción cultural
de todos estos elementos. Monique Wittig, otra de las grandes, otro de los grandes textos canónicos, otra de los pensamientos canónicos dentro del movimiento feminista y que da origen, vuelvo a repetirlo, a todo lo que es esta ideología que estamos estudiando, dijo, por ejemplo, y una de sus palabras más célebres fue: la mujer no existe. Imagínese usted qué contradicción más grande esta, la de decir que la mujer no existe. Esta última sí que tiene serios problemas de lógica, cuando tratando de vindicar su filosofía sexista niega su propia existencia. Fíjense lo paradójico que es el pensamiento de esta gente, lo divorciado que está de la realidad cuando se dice que la mujer, por ejemplo, no existe. Y una de las más aberrantes autoras y sin duda uno de los textos canónicos del LGBTI es Beatriz Preciado, quien señala que está en abierta oposición con la visión cristiana heteropatriarcal, porque el hombre ha convertido a la mujer en una máquina de reproducción sexual y la única forma de subvertir ese orden es con las relaciones lésbicas. ¿Qué les parece? Eso son algunas de las frases filosóficas para emprender la carrera contranatural de la ideología de género. En otras palabras, haciendo un resumen de todas estas ideas, lo que se nos está vendiendo es la idea de que el género es una construcción social, básicamente es lo que hemos estado viendo, que nace de la autopercepción del sujeto cognoscente. Ya no es la biología ni el código genético quien determina lo que somos, sino es arbitraria y demoníaca, porque no hay otra forma, no, yo creo que no cabría un mejor adjetivo acá que definir de demoníaca esta autopercepción. Lo más lamentable para estas personas es que no entienden que por más que se mutilen sus órganos genitales y que se hagan una reconstrucción de uno nuevo, su ADN seguirá diciendo a gritos que el que nació hombre, hombre es, y el que nació, y la que nació mujer, mujer es. Como ve, esta ideología pasa por encima no solo de la naturaleza de Dios, que Dios nos dio, sino que va en contra de toda la ciencia y la lógica. Si me permite, sus sofismas son imposibles de sostener desde la ciencia y la lógica. Es que esta filosofía es de una debilidad en términos intelectuales que se constituye en todo un insulto a la inteligencia del ser humano. ¿Por qué entonces es tan efectiva esta ideología para la agenda globalista? Esta sería una pregunta de método y creo que hubiera sido todo un punto para desarrollar, pero quisiera entrar un poco en por qué esto ha sido tan efectivo dentro de la agenda globalista. Bien, hay varias razones. Pudiéramos decir que la primera razón para ello es que se lesionan nuestras libertades civiles, la libertad de conciencia y de expresión. Y aquí estamos en uno de los peores problemas de esta agenda. Y los abogados lo entenderán mejor que yo, seguramente. Resulta que toda esta agenda no es simplemente la exposición de ideas de un lobby gay que carece de apoyo institucional y político. Por el contrario, el LGBTI es todo un adjetivo político y jurídico, y no se deje engañar con el término jurídico. Lo jurídico acá no tiene que ver con promulgar una serie de leyes que resguarden la supuesta vulnerabilidad que estos grupos tienen ante la sociedad al ser desdeñados. No, la parte jurídica prescribe todo un código de leyes que buscan penar de la forma más despiadada a todo aquel que no esté de acuerdo, por ejemplo, con que se enseñen a nuestros niños desde el jardín de la infancia estas aberraciones sexuales. Ya en España, por ejemplo, se ha introducido en los planes educativos para los niños cátedras que enseñan a cómo masturbarse, y peor aún, esto me da hasta pudor decirlo, cómo recibir o cómo tener relaciones sexuales homosexuales. Esto está incluido ya en los planes académicos de algunas instituciones ya en España, y esto realmente, como les digo, me da mucho pudor tener que decirlo, porque son cosas que son muy pero muy fuertes. Tener que convertir a los niños en uno de los blancos de esta despiadada y diabólica agenda es algo que sencillamente nos
hace entender que estamos ante un monstruo moral que tiene unas dimensiones que son definitivamente dantescas. Siguiendo con la parte jurídica, todo el diseño de estas leyes gira en torno no a resguardar a ningún gay, que solo son usados como un instrumento político, sino a penar a todo aquel que no suscriba la idea de estos ideales. Déjenme le doy algunos ejemplos para que nos pongamos un poco más en calor con esto. Ya en varios países donde se han aprobado las leyes de género, se ha judicializado a profesores que se negaron por razones de su moral y conciencia a enseñar estas cosas a sus alumnos. Directores de escuela también han sido atacados con todo el peso de la ley. Imagínese usted, el hecho de no suscribir estas ideas se constituye ya dentro de la legislación de los países que han decidido articular esta agenda dentro de sus naciones como un delito de odio. Esa es la manera en cómo se le califica, es un delito de odio. La pregunta es dónde queda la libertad después de todo esto que acabo de decirles. La pregunta es dónde queda la libertad de pensamiento de la gente. Es que ya no podemos pensar libremente y llamar pecado al pecado. No podemos ni siquiera hacer eso, o sea, porque que se nos acuse de delito de odio el hecho de que no suscribamos ideas que van en contra de la naturaleza, que van en contra de la ciencia, que van en contra de los preceptos morales, éticos, de los valores de una sociedad, que tengamos nosotros que ser objeto de judicialización por sencillamente no aprobar las ideas neuróticas de estas personas que están en todo menos en lo que debe estar. Esto definitivamente es algo que es para pensarlo, es algo que es para pensar. Esto es pecado, según Levíticos 20:13, no hay duda. 1 Corintios 6, del 9 al 10, nuestro Dios está en abierta rebelión contra estas aberraciones. Siguiendo con los ejemplos de cómo la ley juzga al que se niega a pensar como ellos, si yo como pastor, imagínense, me llegara una pareja homosexual para que la casara y de repente yo me niego por razones de nuestra moral cristiana, de mi conciencia, sería judicializado por delito de odio y me cabría años de cárcel. Creo, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, creo que está entre 2 y 3 años de cárcel. Se podrá usted imaginar. Esto es algo definitivamente que es para ponerse a llorar, es algo sumamente lamentable, pero es la realidad que estamos nosotros enfrentando. En el estado de Nueva York, un panadero, recuerdo este caso que en el estado de Nueva York un panadero fue puesto en prisión, creo que fue que le pusieron una multa de $15,000 porque se negó a hacerle una torta a un matrimonio homosexual. Como se negó a hacer una torta a un matrimonio homosexual, fue judicializado. A fin de cuentas pudo ganar el juicio, pero claro, ya después de haber pagado tantos abogados, el pobre hombre quedó en bancarrota, porque aunque le lograron dar la razón al final, porque eso fue llevado hasta el Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos. Hasta el Tribunal Supremo de Justicia fue llevado este caso. Imagínese usted la neurosis de esta gente que está suscribiendo estas ideas que son contra natura. Es algo de verdad para ponerse a llorar. Entonces esto pasó en el estado de Nueva York, donde este hombre se niega a hacerle una torta a unos homosexuales. En resumen, nos estamos convirtiendo en todo un objetivo militar por parte de estos estados. ¿Sabía usted que según estos ideales ya se han contabilizado 110 formas de género? Ya la ONU reconoce 110 formas de género. Esto es increíble, esto es impresionante. De verdad que yo no conozco cuáles son esas 110 formas de género porque no me he dedicado a verlas todas, pero he conocido el caso de algunos transespecies. Por ejemplo, en Canadá hay un caso de una persona que se cree que es un dálmata y está disfrazado de un perro dálmata, camina en 4 patas y come perrarina. Imagínense el nivel de neurosis a la que se ha llegado con todo este tema. Hay un caso también, creo que es en Europa, no recuerdo muy bien, donde hay una persona que se cree que es una sirena trascendental y que es una sirena trascendental y que es bisexual.
que tiene dos sexos. O sea, no tiene un sexo definido. En un momento determinado puede ser hombre, en otro momento cuando si las circunstancias o no sé, o la realidad de un momento determinado es distinta, se puede salir siendo un hombre o puede salir siendo una mujer, dependiendo de las circunstancias. Esto realmente es para ponerse a llorar. En Estados Unidos se sabe de un caso de uno que se autopercibe como en Canadá, ahí está este caso que se percibe como un dálmata, y esto es lamentable. Y hay de aquel, dice en Canadá, y recuerdo también, estoy tratando de recordar aquí algunos casos, creo que en Canadá también hay uno que dice que es un pajarito, y en vez de llevarlos a un psiquiatra, el Estado impone que deben darle alpiste. ¿Qué les parece? Yo no sé si reír o llorar o molestarme con estas cosas, porque la verdad que parece que estuviéramos escuchando o leyendo una especie de parodia que busca y tiene como objetivo sencillamente sacarnos una carcajada, ¿no? Pero que hayamos tenido que llegar a estos extremos. Un hombre que se cree pajarito y el Estado le impone a la gente que tiene que darle alpiste si él se cree que es un pajarito. Imagínese usted al nivel de neurosis que hemos llegado en el mundo en el que estamos. Número dos, otra de las razones para esto, otra de las razones de todo este tema de la ideología de género es que con esto se busca, entre otras cosas, deprimir el crecimiento demográfico de las naciones del tercer mundo. Esto fue algo que ya toqué dentro de lo que fue la agenda globalista. No me voy a detener mucho en ello, pero déjeme darle algunas pinceladas rápidamente. Ya usted sabrá que nosotros los latinos para las grandes potencias solo somos una piedra en el zapato, que en la medida que puedan irnos exterminando, mejor será para ellos. Algunas de las campañas utilitarias para lograr esto, además de tener las naciones, además de llenar las naciones de matrimonios homosexuales, que como saben, no podrá haber reproducción, también se impulsa una despiadada campaña proabortista. Esto también lo hemos tocado en la clase anterior. También le hablé sobre las cifras que tenemos desde los años 80 hasta los años de la primera década del 2000, donde más de 1.400 millones de seres humanos fueron asesinados en abortorios. Tercero, esto nos hace encender las alarmas de emergencia. Todo esto tiene un objetivo expresamente dicho por algunos líderes del LGBTI, y es acabar con el cristianismo. Soros, uno de los grandes financistas de esta agenda, ve en el cristianismo el peor enemigo de todos. Ahora sí entremos un poco a abordar lo que es la ideología de género, pero antes de abordar lo que es la ideología de género, me gustaría primeramente que entráramos en el tema de qué no es la ideología de género. Y en qué no es la ideología de género encontramos la campaña ideológica que se nos pretende vender. Por ejemplo, la gente que suscribe esta idea de la ideología de género y que intenta hacernos creer que esta ideología no tiene otro propósito más que la reivindicación de la mujer, porque la mujer ha sido oprimida a través de la historia por el hombre, como dicen algunas de estas teorizantes feministas. El tema con los homosexuales es exactamente igual. Han sido los grupos minoritarios que han sido también oprimidos por la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene parte de verdad, pero también tiene una parte, por supuesto, donde exacerban algunos datos a favor, por supuesto, de lo que intentan ellos hacer con este programa de ideología de género. Es cierto, es una marca que traemos, una herida muy fuerte que tiene la historia de la mujer en el mundo, de que la mujer siempre en tiempos remotos y a veces, y no en tiempos tan remotos, la mujer fue objeto de mucha opresión por parte del hombre. Todo esto es una realidad. Apenas todavía en el siglo XX, las primeras 3-4 décadas del siglo XX, todavía las mujeres no tenían en muchos países ni siquiera el derecho al sufragio, y esto es algo que, por supuesto, todos nosotros tenemos que tener claro, y es algo que debemos conocer precisamente para que no se vuelvan a repetir estas historias que han sido muy contraproducentes para la humanidad.
Es cierto que la mujer ha sido muy oprimida, es cierto que la mujer, por lo menos en los tiempos del primer siglo, el testimonio de un hombre valía el doble de lo que valía el testimonio de una mujer. La mujer no tenía mayor mérito dentro de la sociedad, no tenía mayor papel que jugar dentro de la sociedad más que el simple hecho de ser un simple, o que valga la redundancia, objeto de reproducción sexual o un objeto sexual para complacer los deseos y las apetencias sexuales del hombre. Eso es verdad. Eso es una realidad que nosotros no podemos de ninguna manera borrar de la historia, porque es una marca que trae la historia. Y con el tema de las personas con una orientación sexual desviada, con el tema de los homosexuales, también se ven casos, por supuesto, yo los he observado, donde se les ha discriminado por razón de no tener una orientación sexual hetero, sino homosexual. Ahora, eso es una cosa, y todas estas cosas son una realidad que debemos tener presente y que no podemos de ninguna manera omitir, porque para poder aprender de la historia hay que conocer la historia. Esto es elemental en materia de historia. Pero esto de la ideología de género hoy, esta supuesta campaña de reivindicación de la mujer y de los derechos que deberían ellas tener y los homosexuales deberían tener, y toda esta campaña que está impulsando el lobby LGBTI, me pregunto, ¿tendrá realmente eso algo que ver con esta idea que en principio se nos pretende vender al decirnos que ellos no buscan otra cosa más que simplemente la reivindicación de la mujer y del papel de la mujer dentro de la sociedad, y por supuesto también el eliminar digamos, la represión también y la opresión que ha sufrido el grupo de los homosexuales? ¿Tiene la ideología de género simplemente que ver con este tema? O sea, ¿es eso lo que ellos realmente andan buscando? Pues quien quiera creer que eso es así tiene derecho a la inocencia, tiene derecho a ser inocente, tiene derecho a creer, por supuesto, como mejor le parezca y como más conveniente crea que deba creer. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es absolutamente distinta a todo esto que nos están tratando de dibujar para de alguna manera validar todas las acciones que están llevando a cabo estos grupos, que son un grupo minoritario, y eso es algo que hay que decir, es un grupo minoritario, porque eso es mentira de que todas las mujeres son feministas, y eso es mentira que todos los homosexuales están con el lobby LGBTI y digamos suscriben las ideas del lobby LGBTI. Hay muchos homosexuales que no suscriben las ideas del lobby LGBTI, y hay muchas mujeres que tampoco suscriben esas ideas. Hay muchas mujeres que están en contra del feminismo, así como hay hombres que están a favor del feminismo. Entonces, esto es un tema bastante engorroso, que tiene muchas aristas, es un tema que pica y se extiende, es un tema que es bastante difícil de agotar, y que por supuesto yo aquí nada más estaré dando algunas pinceladas sobre el tema, porque esto es muy amplio y tendré que pecar de ser muy pero muy superficial en los puntos que estoy tratando de definir dentro de este seminario. Entonces, ¿tiene eso algo que ver con la realidad? ¿Buscan ellos la reivindicación real de la mujer dentro de la sociedad, el papel protagónico que también deberían tener a ciertos grupos también que no lo tienen por cuestiones de discriminación? ¿Es esto realmente la ideología de género? ¿Tiene eso algo que ver? Bueno, habrá muchas personas que por supuesto que suscriben estas ideas, que creerán honestamente que realmente esta agenda tiene que ver con eso, pero la agenda no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, todo esto es un objetivo político. Y ahora sí quiero entrar, para que podamos entender un poco mejor esto, ¿qué sí es la ideología de género? Bueno, la ideología de género son un conjunto de ideas anticientíficas que con fines políticos pretende desarraigar toda naturaleza del hombre. Con fines políticos totalitarios pretende desarraigar al hombre de su esencia natural, de su naturaleza, de su biología, de su genética. Por eso es que es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué es anticientífico? Porque como ya les venía diciendo desde el seminario, o desde la parte, el módulo, creo que fue el segundo, el tercer módulo, como les venía diciendo en el tema de la agenda globalista,
más bien en el primer módulo fue cuando hablé del tema de la posmodernidad. En la posmodernidad hablé de que hay cosas que se definen dentro del hombre desde el punto de vista ontológico simplemente por un contrato social, por un consenso social o por la autopercepción que una persona puede tener. Pero esto no está definido así en ningún sentido. Todos nosotros estamos definidos biológicamente, bien sea XX o XY. Somos una combinación binaria de cromosomas que determinan la sexualidad del ser humano. En unos casos los XY son hombres, en otros casos el XX, que es la mujer. Entonces, son un conjunto de ideas anticientíficas precisamente por el hecho de que no apelan a la naturaleza. O sea, todos sus postulados, todas sus tesis, todos sus ideales están en contra de la naturaleza. ¿Quién ha dicho acá que por el hecho de que un día Carlos se levante sintiéndose que ya no es Carlos, sino que ya es Carlota, yo tenga que ver a Carlos como Carlota porque sencillamente la autopercepción de Carlos es que él no es Carlos, sino que es Carlota? Y que como se siente mujer y como se siente que es una mujer aprisionada en el cuerpo de un hombre, yo tengo que respetar o yo tengo que sencillamente tratarle como una mujer. Usted sabía que ya hay gente que ha sido judicializada por utilizar pronombres personales hacia personas que creen que son mujeres, que son hombres, pero que se creen que son mujeres, y al llamarlos él y no ella, ya somos objeto de delito de odio y podemos ser incluso judicializados por eso. ¿Sabía usted eso? Todas estas cosas están ocurriendo ahorita en el mundo. Menos mal que acá en Venezuela este tema de la campaña de género está, pero años luz todavía de lo que se está viendo en Europa, de lo que se está viendo en Estados Unidos e incluso en algunos estados de Latinoamérica también, como Chile, como Argentina, como México, como Colombia, etcétera, etcétera, donde se han aprobado ya algunas de estas leyes de género. Es lamentable esto. Entonces, un grupo de ideas que son anticientíficas porque no tienen arraigo en la ciencia, en la genética. No existe un hombre que nazca siendo hombre, pero que luego en el curso de los años se dé cuenta, de repente descubre que realmente él no es un hombre, sino que es una mujer que está encerrado o encarcelado en el cuerpo de un hombre, o viceversa. No existe una mujer que naciendo mujer en un momento determinado de su vida se encuentra con que es un hombre que está encerrado en el cuerpo de una mujer, porque la genética, la biología es muy clara. Somos XX o somos XY. Los cromosomas nos definen genéticamente en la sexualidad. Y cuando yo digo que esto no es así, sino que es una construcción social, que es una construcción que yo hago desde mi autopercepción, desde mi intersubjetividad, entonces estoy yéndome en contra de todas las leyes de la genética, me estoy yendo en contra de todas las leyes científicas, me estoy yendo en contra del genoma humano, me estoy yendo en contra del ADN y en contra de todo lo que determina la biología en términos sexuales. Entonces, por eso es que es un conjunto de ideas anticientíficas. Además de ser un conjunto de ideas anticientíficas, son también políticas. ¿Por qué son políticas? Y además, políticas totalitarias. ¿Por qué son políticas totalitarias? Porque resulta que hoy se están legislando sobre normas y sobre leyes que pretenden ser objeto de judicialización hacia aquellas personas que no compartan el criterio de autopercepción que una persona homosexual puede tener. Es decir, si yo al de al lado de mi casa que es homosexual no lo trato con el pronombre personal él, porque sé que es un hombre, sino con el pronombre personal ella, entonces yo voy a ser objeto en ese sentido de judicialización por un delito de odio, porque supuestamente yo soy un homófobo, porque como no le dije ella y él se autopercibe como ella, aunque sea él, entonces yo soy un homófobo, y como soy un homófobo eso está considerado como un delito de odio, y como está considerado como un delito de odio, entonces lo normal es que yo pase por un tribunal y sea
judicializado o que como mínimo tenga que pagar una multa de algunos cuantos miles de dólares. Ya eso se está viendo en Estados Unidos, y eso se está viendo eso se está viendo también en Europa, se está viendo en algunos países de Latinoamérica, como ya les comenté, se está viendo también en Asia, y hay toda una campaña gigantesca para promover todas estas ideas perniciosas, todas estas ideas antagónicas al diseño y al modelo de Dios y al diseño familiar, nuclear de la familia. Esto es algo que realmente es de parar los pelos. Entonces, también es totalitaria y política, porque la política se está encargando de comenzar a prescribir normas que de alguna manera eh, hagan objeto de escarnio a las personas que no suscriben las ideas de género. Es decir, nos están cercenando en solamente con decir eso una cantidad de derechos humanos que son elementales y fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la libre conciencia, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, por en el caso del aborto, el derecho a tantas cosas se nos está cercenando. Entonces vemos que es una agenda liberticida. Por eso les dije que ya cuando viniéramos a este punto les iba a decir que era una agenda liberticida. ¿Por qué es una agenda liberticida? ¿Qué significa la palabra liberticida? Es una agenda que está cercenando las libertades del ser humano. Es una agenda que está cercenando lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo decir. Ahora es el Estado quien impone lo que yo puedo pensar y lo que yo puedo decir. Ahora es el Estado quien me va a venir a mí a dictar cuáles son las percepciones que yo debo tener sobre determinadas circunstancias de la vida, y son ellos quienes vienen a poner las pautas y los criterios de cómo yo debo interpretar la vida que me rodea y las personas que me rodean. Esto es un acto totalmente dictatorial por parte de los estados. Y esto es algo muy delicado, es algo muy peligroso, es algo que está amenazando la libertad del ser humano, y es algo que por supuesto nos pone en una situación de desdén ante la sociedad, donde ahora ya no será el grupo minoritario el supuestamente oprimido, sino las grandes masas las que serán oprimidas por toda esta legislación que se está formando ya en todos estos países que han decidido integrar dentro de sus constituciones todas estas ideologías diabólicas, porque no tienen otro nombre, no hay otro adjetivo mejor que pueda utilizar para describir lo que estas ideologías son, más que diabólicas. Bien, hasta este punto ya hemos tocado un poco lo que es la agenda globalista y hemos entrado ya en el tema de lo que es uno de los grandes dogmas y uno de los grandes mecanismos para instaurar la agenda globalista dentro de nuestra sociedad de turno. Hemos ya entrado en el tema de la ideología de género, hemos visto qué no es la ideología de género, qué sí es la ideología de género, hemos visto cuáles son los textos canónicos y las corrientes de pensamientos que han venido a configurar el formato de esto que hoy llamamos ideología de género, y ahora nos toca hablar un poco acerca de cómo ha sido el avance de esta diabólica agenda, de esta diabólica ideología. Para desgracia de los sectores como nosotros, que suscribimos ideas morales universales, y no solamente para nosotros como cristianos, sino incluso yo diría que para cualquier persona que tenga un mínimo de principio, un mínimo de moral, un mínimo de valores, un mínimo de ética. Es lamentable tener que decir que esta agenda avanza a pasos agigantados. Cuando digo que avanza a pasos agigantados, no estoy exagerando. Por supuesto que George Soros se ha visto en cantidades de ocasiones muy molesto porque su agenda no se ha desarrollado como él creía y tenía planificado que se desarrollara. Sin embargo, ha habido un fuerte avance desde buena parte de los países de Europa, el propio Estados Unidos, en buena parte de los estados se han implementado estas normas o estas ideologías, porque no son normas, son ideologías. Incluso en Latinoamérica ya tenemos algunos 4 o 5 países también que van por el mismo camino, y otros donde están en la lucha cultural, están en una batalla cultural. Yo escribí un artículo que tiene que ver con esto de la batalla cultural y ahí hablo un poco sobre el tema. Entonces, es lamentable que tengamos que ver como especie de una locomotora que viene a toda velocidad y que es imposible parársela enfrente para detenerla.
a la ideología de género. Es lamentable que ese sea el panorama que tenemos presente hoy día, porque ciertamente quisiéramos que estas cosas no siguieran avanzando. Pero hay algo que a mí me ha gustado siempre hacer, y una de las características que yo diría que más me definen a mí en mi estilo discursivo es el hecho de que a mí me gusta ser realista. A mí no me gusta engañar a la gente con presuntas ideas o profecías que no tienen nada que ver con lo que la escritura enseña. El hecho de que estemos tocando seminarios como estos no implica un mero hecho vano que no tiene sentido o que busca simplemente, no sé, meter cierto tipo de información dentro de los registros de memoria de nuestro cerebro y listo. No, el hecho de esto y la razón de este seminario es precisamente para que podamos tener una conexión con la realidad que estamos viviendo actualmente, entender qué es lo que está ocurriendo y en función de eso, por supuesto, adoptar la posición que tengamos que adoptar. Pero ciertamente la agenda globalista viene avanzando de una manera vertiginosa, muy fuerte. Ya cada vez son más los países que suscriben la idea de género, de la ideología de género. Y esto no hace falta ser un genio para vaticinar cuáles podrían ser los resultados de aquí a unos 5, 16, 7, 8, 9 o 10 años. Yo soy muy serio en esto y a mí no me gusta estar hablando profecías porque primero no soy profeta. Segundo, tampoco me gusta estar intentando pegarla con la adivinación del futuro, porque eso no es la tarea de la iglesia. Y tercero, porque considero que eso no para nada refleja seriedad dentro de la obra ministerial que uno puede ejecutar. Sin embargo, hay cosas que están ante la vista que son tan evidentes que no hace falta ser un genio para por lo menos uno, según ciertos elementos de juicio que uno tiene dentro del análisis que hace, pueda vaticinar ciertos eventos a futuro. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que de aquí a la vuelta de 5 años van a ser, no sé, supón, el doble, el triple o el quinto o 5 veces más la cantidad de personas o de países que van a estar suscribiendo esta idea. Acuérdense que, como se los comenté anteriormente, estas agendas se integran principalmente aprovechando la vulnerabilidad política, económica y social de una determinada nación. Si, por ejemplo, Venezuela, que está en la situación que conocemos que está nuestro país, en una tremenda y arrasadora recesión económica desde hace ya más de 10 años, quiere, no sé, percibir determinados fondos para poder un poco, digamos, inyectarle al país algún tipo de finanzas que le ayude a levantarse, pues tendrá que saber que el Fondo Monetario Internacional no va a hacer llegar ni un solo dólar al país si primero no nos pone sobre la mesa todos los condicionantes que implican el hecho de que el Fondo Monetario Internacional pueda prestar algún dinero. Y entre esos está, lo primero es que se suscriban las ideas de ideología de género. Entonces, como la debilidad política y económica hoy es un tema mundial, o sea, claro que hay países más fuertes que otros, claro que hay países que están menos peores que otros, pero a fin de cuentas todos los países estamos atravesando alguna crisis. Algunos de un tipo, algunos de otro tipo, pero todos los países estamos atravesando profundas crisis desde todos los espectros que podamos nosotros analizar de la sociedad en la cual vivimos. Y como esa es la realidad que tenemos presente y sobre todo principalmente en lo que conocemos como Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con el mundo de habla hispano, es fácil poder llegar rápidamente a la conclusión que dadas las circunstancias que se están viendo dentro de los países latinos, dada la debilidad económica, dada la debilidad política, la inestabilidad política y económica que existen dentro de todos los países de Latinoamérica, esto está abriendo de par en par las puertas al Fondo Monetario Internacional y a distintos organismos mundiales para que puedan llegar a unos ciertos acuerdos, para que
según esos acuerdos, bueno, puedan, por ejemplo, en algún caso determinado, pagar la deuda pública que tiene un estado determinado de Latinoamérica y que no ha podido cancelar porque el país está en bancarrota. Pues si está en bancarrota y no puede pagar la deuda pública y la deuda fiscal y no puede hacer absolutamente nada, pues entenderá entonces que la única vía que existe para poder solventar ese problema desde el punto de vista por lo menos económico, y no solventar, porque eso tampoco solventa nada, eso lo único que hace son poner a pañitos de agua tibias que por un momento o por algunos segundos puede que le resulte en algún aspecto, pero luego vemos que todo esto lo único que detona es un sistema esclavista donde nosotros ahora vamos a convertirnos en esclavos de nuestros acreedores. Y eso lo dice la misma palabra del Señor, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la misma palabra del Señor. Y es lamentable tener que ver que países que demográficamente han sido definidos a través de la historia como sociológicamente cristianos, y cuando digo cristianos no me refiero a este cristianismo católico romano, me refiero a las naciones donde nació la reforma, las naciones donde los grandes reformadores y protestantes alzaron sus voces e alzaron sus banderas de protesta en contra de todo las irregularidades de la Iglesia Católica y de lo que era el dogma de la Iglesia Católica. Estas naciones, como por ejemplo Alemania, Holanda, Inglaterra, etcétera, que fueron naciones sociológicamente evangélicas, hoy las estamos viendo suscribir todas estas ideas de ideología de género. Y por eso es que en vocabulario schifferiano de Francis Schiffer, él dice que estamos en la era poscristiana. Y yo creo que con toda razón él dice que estamos en la era poscristiana. Ciertamente estamos en una era poscristiana porque ah, si, es muy fácil de verlo. Si no fuese así, ni Alemania, ni Holanda, ni Inglaterra hubieran integrado o articulado estas malévolas ideologías dentro de sus leyes, dentro de sus legislaciones. Por el contrario, hubiesen sido las naciones las primeras en resistirse a que estas ideologías diabólicas vinieran a encochinar y a corromper más la mente y el corazón del hombre, que ya de por sí está bastante corrompido, como para que vengan ahora con estas campañas que terminan de construir más al hombre, que terminan de deshumanizar más al hombre, y que lo único que logran alcanzar es precisamente eso, que el hombre sea cada día menos humano, que el hombre se reduzca cada vez más a la situación animal, porque el hombre, si no se educa, el hombre si no tiene principios, si el hombre no tiene valores, si el hombre no tiene una ley que seguir moral que le indique cómo debe comportarse correctamente en la vida, quedamos reducidos meramente a la especie animal. Y esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, esta agenda ha venido avanzando fuertemente y ha venido tomando control pues de cada uno de los países que por su vulnerabilidad, como ya les dije, en términos políticos y económicos y sociales, han tenido que suscribir ese tipo de pensamientos, ese tipo de criterios y de dogmas que lo único que traen es una subversión del orden dentro de nuestras sociedades. Tocante al tema sobre los mecanismos para el avance de la ideología de género, yo he querido enlistar 4 de los que considero los más importantes mecanismos que impulsan y dan vigor a toda esta agenda deconstructiva, a toda esta agenda de manipulación, de lavado de cerebro y por supuesto a toda esta agenda que es diabólica, que viene desde las propias fauces del infierno. El primer mecanismo, y ya esto es algo sobre lo que he hablado y he tocado en varias ocasiones, no me voy a detener mucho en esto, es la manipulación del lenguaje. Usted entenderá que sí, la manipulación del lenguaje sería imposible hacer los debidos lavados de cerebro, porque la manipulación del lenguaje tiene, entre otras cosas, el propósito de presentar una realidad
a través de un ropaje que es falso, es decir, utilizar disfraces, máscaras que ocultan cuáles son las verdaderas intenciones que están detrás de lo que simplemente podemos ver en la superficie. Yo creo que hice mención, si mal no recuerdo, cuando toqué el tema del lenguaje, a la novela de 1984 de George Orwell, donde se veía cómo la manipulación del lenguaje estaba servida a la mesa todos los días, era el plato que se servía todos los días en la mesa, y a través de esa manipulación fue que se pudo, en la sociedad que describe George Orwell, por supuesto una sociedad inglesa ficticia, pero que tenía un vínculo profundo con la realidad que se había vivido en diferentes partes del mundo donde se habían establecido o instaurado estos sistemas políticos de izquierda, y vimos cómo era de importante para poder llevar a la gente como especie de corderos a un matadero la manipulación del lenguaje para implantar sus ideologías macabras, para implantar sus ideologías que ya sabemos, y la historia es el mejor botón de muestra que podemos presentar. Ya sabemos que es un sistema que nunca ha funcionado y que siempre se ha hecho de este mecanismo para poder llevar a cabo sus intenciones malévolas y macabras. Lo segundo es la inyección de finanzas multimillonarias, ya se los había comentado también. Este es el segundo mecanismo. Claro, yo no estoy diciendo esto, no quiere decir que tiene un orden jerárquico necesariamente, ¿no? Sino que es, a mi juicio, son los principales mecanismos que considero son los que están jugando el papel más preponderante y más fundamental dentro del impulso de esta agenda. La inyección de finanzas multimillonarias, como les dije, se aprovechan de la vulnerabilidad política y económica de los países para inyectarle cierta cantidad de dinero, y una vez que estos países capitulan con estas agendas transnacionales, porque les recuerdo que todo esto tiene que ver con un tema transnacional. Esto no es una imposición que se viene dando en la historia a través de un país determinado o de una nación determinada. No es que esto se lo inventó Estados Unidos o no se lo inventaron, no sé, los italianos o se lo inventaron los japoneses. No tiene nada que ver con esto. Esto es una agenda transnacional, y esto, desde el punto de vista político, abarca no solamente a la izquierda política, porque muchos se engañan con la idea de que esto es de que el tema del progresismo, porque esto tiene que ver con una idea progresista. El tema del progresismo no es una idea únicamente de la izquierda, es una idea también de la derecha, y el tema de la ideología de género hoy no solamente la están suscribiendo los partidos de izquierda, sino que tanto derechas como izquierdas, centro derecha, centro izquierda, están suscribiendo estas ideas. ¿Por qué? Todos los políticos, sean de izquierda, de derecha o del centro, están suscribiendo las mismas ideas, precisamente porque es una agenda transnacional, y porque a esta agenda transnacional lo que menos le importa es si en determinado país gobierna la izquierda o gobierna la derecha. A ellos lo que les importa y lo que realmente les interesa es que sus agendas sean promovidos en esos países, indiferentemente si estos países son de izquierda o son de derecha. Eso es lo que menos importa. Ahora, no con esto estoy diciendo, y en esto quiero aclarar, que no haya entre una de las dos partes uno que tenga más culpa que la otra, porque sí creo que la izquierda ha tenido algunos de los, es la parte política que pudiéramos decir que ha desarrollado más este tema de la ideología de género, y son los que con casi un carácter evangelístico y religioso han venido sembrando esa semilla malévola en las diferentes naciones del mundo. Lo tercero que quiero decir es acerca, y esto es sumamente despiadado, la tercera parte, este tercer mecanismo es realmente despiadado, y hasta pudor me da tener que acudir y apelar a ciertos ejemplos para que podamos ilustrar un poco lo que es este tercer mecanismo, que tiene que ver con el adoctrinamiento de los niños desde el propio jardín de infancia. Desde el propio jardín de infancia ya conozco de casos donde en España, por ejemplo, se les está enseñando a los niños desde el propio jardín de infancia, desde el kinder, como le decimos nosotros acá, les están enseñando a hacer cosas como, por ejemplo, prácticas como, por ejemplo, la masturbación,
les enseñan cuestiones, los visten, a los varones los visten, hay actividades donde a los varones los agarran y los visten de niña, y a las niñas vienen y las agarran y le ponen el uniforme del varoncito, y luego que hacen eso les preguntan cómo se siente, al varoncito le preguntan cómo se siente teniendo un vestido de niña, y a la niña le preguntan cómo se siente estando vestida como un varoncito. Estas son cosas que vienen ya, un adoctrinamiento profundo que viene dándose desde la propia infancia. Y esto es de verdad para llorar. Esto es algo que nosotros, si nos los contaran, esto nos lo hubieran contado hace, no sé, qué sé yo, 10 años, 15 años atrás y no lo hubiéramos creído de ninguna manera. Pero ya existen casos de esto. Mire, esto está tan, esta campaña de adoctrinamiento es pero tan descarada y tan sin escrúpulos, que también se dio el caso en España donde salió a la calle un camión con un rótulo gigantesco que decía: los niños tienen su parte genital, que es propia del niño, no quiero decir la palabra, pero también tienen aquello otro. Algunos tienen lo que les es constitutivamente natural, pero algunos niños no tienen eso, sino que tienen lo otro, como queriendo indicar que el niño puede elegir en el momento que nace sobre qué sexo él puede ser, sobre qué sexo determinar. Ya sabemos que todo esto tiene que ver con un determinismo que se da en la intersubjetividad del sujeto cognoscente. Y después de que sale ese camión a la calle en España, sale otro diciendo: no dejes que te engañen, los niños tienen su genital, que es el que ya nosotros conocemos, y las niñas tienen su genital, que es el que nosotros conocemos también. Y ese camión fue, el dueño del camión y las personas que salieron no muy bien estaban haciendo como especie de un recorrido por la ciudad. Creo que fue en Madrid que sucedió eso. No muy bien habían terminado de dar su recorrido cuando ya tenían unas patrullas de policía atrás deteniéndoles, porque eso no era algo que debía hacerse, porque eso estaba prohibido por la ley y eso era adoctrinar. ¿Qué les puedo decir yo? Imagínense, si hablar sobre la verdad, si hablar lo que naturalmente le es constitutivo al hombre es un simple y mero adoctrinamiento, no me quiero imaginar entonces qué significará y de qué manera nosotros pudiéramos expresar lo que ellos están haciendo. Y esto es realmente muy, pero muy lamentable, y como le digo, es para llorar. Lo último, o el último mecanismo que a mi juicio creo que está jugando un papel de mucha preponderancia en este tema, es la impugnación hacia toda moral religiosa. Y aquí no nos dejemos engañar. Cuando hablamos de la impugnación a una idea religiosa, no estamos hablando de las ideas del budismo, no estamos hablando de las ideas de los rastafari, no estamos hablando de las ideas del taoísmo, no estamos hablando de las ideas del musulmán, ni del hinduismo, de ninguna de esas ideas. Porque yo quiero que en esto usted definitivamente se enserie con toda la responsabilidad que implica el asunto. Aquí el verdadero target, el verdadero objetivo militar para esta agenda deconstructiva, ideológica, diabólica, liberticida, genocida, el verdadero target de ellos, su verdadero objetivo es el cristianismo, es acabar con el cristianismo. Porque eso es lo que Satanás desde el principio ha querido. Satanás desde el principio ha querido destruir toda obra de Dios. Ha querido destruir a todo hombre y mujer que se levantan sirviéndole y adorando al Dios todopoderoso que tenemos. Entonces, la impugnación hacia una moral religiosa, esto se podría describir en una sola palabra: cristianismo. Ellos no impugnan la fe budista, ellos no impugnan ninguna de esas fe. De hecho, entre los interlocutores y entre los financistas y entre los propulsores y promotores de esta agenda, algunos de ellos de manera muy descarada han dicho que su propósito es acabar con el cristianismo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el mundo de la pornografía, en el mundo está sujeto a tres grandes transnacionales. Uno de los CEOs, de los gerentes generales de estas empresas, dijo que su propósito con la pornografía era acabar el cristianismo. Y vaya usted a saber si no hay cantidades, pero cantidades exorbitantes de personas dentro de nuestras iglesias
que están cayendo en ese pecado y son cristianos y son personas que se congregan todos los domingos, pero tienen problemas con la masturbación, tienen problemas con la pornografía y con una serie de cosas que, bueno, ya sabemos que por la palabra están totalmente impedidas, ¿no? Entonces, la impugnación hacia una moral, esa moral no tiene otro nombre más que la moral cristiana. De hecho, George Soros ha declarado descaradamente que estos evangélicos son los que nos tienen parado en muchos casos el avance que quisiéramos tener de esta ideología sobre determinados países. Y han dicho, y uno de los grandes enemigos de George Soros, además del cristianismo, es Rusia y es China. Paradójicamente, ¿no? Qué paradoja que dos países que conocemos que son comunistas, que son socialistas, no quieren integrar dentro de sus agendas esas ideologías macabras y diabólicas. Tanto China como Rusia se han pronunciado, y esto es algo que, como digo, es muy paradójico y es algo que nos asombra, porque sabemos que todas estas ideologías progresistas principalmente nacen en la izquierda, y que estas ideas progresistas tienen a sus máximos exponentes y ponentes de sus cátedras y de sus teorías a la izquierda. Sin embargo, fíjense, Rusia y China, siendo países ambos de la izquierda, son países que no han suscrito y que no han capitulado ante esta corrupción moral que pretenden integrar dentro de la sociedad. Y George Soros abiertamente ha dicho que China y Rusia son dos de las grandes piedras que él tiene en el zapato. Porque, entre otras cosas, ninguno de los dos países ha querido ceder al tema de la ideología de género y han mantenido una posición firme en cuanto a que ellos tienen que ser garantes de que la familia sea protegida desde su núcleo esencial y natural. Y eso es algo tremendo, ¿no? Fíjense, países que no son cristianos, países que tienen una población atea gigantesca, quizás las más grandes de todas, y que cuando no son ateos son supersticiosos, pero al extremo, son los que están dando una mejor lucha que los propios países que se consideraron por más de 1000 años sociológicamente cristianos. Esto es para la pena y la vergüenza de nosotros mismos, porque tenemos que asumir la responsabilidad, hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Y esto lo podemos ver, se puede ver un poco en tono de reprensión, pero es que es verdad, tenemos que salir a la calle, tenemos que pronunciarnos, porque ellos sí salen a la calle, porque ellos sí hacen marchas, sí hacen marchas expresando lo orgulloso que se sienten por ser homosexuales, o los hombres por ser homosexuales, las mujeres por ser lesbianas, las mujeres que abortan no sé cuántas veces al año y han asesinado a no sé cuántas personas ya dentro de sus vientres. ¿Por qué ellos salen y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos sí hablan y nosotros seguimos encerrados dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia? Creo que es una pregunta en la que merece la pena detenerse a preguntar. Ahora, ¿quiénes son los que apoyan este lobby LGBTI? ¿Quiénes son los grandes financistas de toda esta destructiva y deconstructiva ideología que corrompe el corazón del hombre aún más de lo que ya está corrompido? Porque nunca olvidemos este aforismo, este apotécnico y este axioma antropológico de la palabra en Jeremías, cuando dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, que quién lo conocerá. Ciertamente Jeremías no se equivocó cuando dijo lo que digo, y eso es un axioma antropológico. El mismo Salomón llega a las mismas conclusiones también. Si leemos, por ejemplo, Lamentaciones, llega a las propias mismas conclusiones a las que llegó también Jeremías. Y esto es una realidad que ha venido acompañando al hombre desde que el hombre es, desde que nosotros existimos. Por eso ha sido necesario el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero ¿quiénes son entonces los grandes financistas de esta agenda globalista, o de esta agenda globalista no, del lobby LGBTI? Bueno, George Soros, con más de 4.000 millones de dólares que se le calcula más o menos que ha invertido en eso, seguramente Bill Gates también, porque Bill Gates es otro de los que ha abrazado el tema de la agenda globalista y de todo este sistema político transnacional. Y muchas organizaciones, por ejemplo, bueno, también les comenté
de David Rockefeller, de los Rockefeller, la familia Rockefeller, también está inmiscuida en todo este tema. Los Rothschild también son otros los que están metidos hasta los huesos con este tema, y algunas otras organizaciones, algunas son secretas, otras no son tan secretas, pero tampoco hablan mucho el tema, pero por detrás de cámara vemos que financian con millones sobre millones de dólares todo el tema de la campaña LGBTI. Para ya terminar, vamos a ver cuáles son los grandes enemigos del LGBTI. ¿Quiénes son los grandes enemigos? Aquí voy a redundar porque ya lo dije en algunos puntos anteriores, pero quiero enfatizar nuevamente este hecho porque considero que es muy importante. Bueno, los enemigos del LGBTI, yo diría que el principal y el más grande enemigo que tiene el LGBTI es el mundo cristiano, somos nosotros. Nosotros, y ellos lo saben, que nosotros somos la más grande piedra en el zapato que pueden tener. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, los cristianos evangélicos, nunca vamos a suscribir esas ideas, que siempre vamos a ser una fuerza que se va a presentar en contra de todos estos preceptos, que siempre vamos a salir a las plazas y a las calles a llevar la verdadera doctrina del amor, de la humanidad, de la paz, del gozo, de la justicia, de la benignidad. Y como ellos saben perfectamente eso y saben que no nos van a poder comprar, o al menos no a los cristianos bíblicos, y creo que aquí vale la pena hacer la distinción entre un simple cristiano y un cristiano bíblico, porque hay cristianos y hay cristianos bíblicos. El que es solamente cristiano pero no es bíblico es el cristiano que se maneja bajo sus propios preceptos y que anda por la vida haciendo como mejor le parece con su vida y tomando sus propias decisiones y nunca centrándose en lo que la palabra de Dios le pide que debe centrarse. Y el cristiano bíblico es el que adora verdaderamente a Dios, el que tiene una comunión con el Padre Celestial y es el que busca satisfacer lo que el Padre Celestial le demanda. Entonces, el principal enemigo que tiene la ideología de género somos nosotros. Cuando nosotros suscribimos una moral que no está sujeta al relativismo sobre el cual ellos se basan, sino que nuestra moral, y a ellos les duele mucho cada vez que lo decimos, nuestra moral es una moral universal, absoluta, inamovible, indeformable, inexorable. Es una moral que no depende de un ser humano o que no depende de una institución, que no depende de la visión que el siglo XIX o el siglo XVIII tuvo en sus paradigmas cientificistas y filosóficos, sino que es una moral que viene de arriba, de un lugar que todavía no sabemos dónde queda, de un lugar del cual poco sabemos cómo es, pero que tenemos convicción de que existe ese lugar y de que hay un trono que está sobre todo trono y de que hay una corona que está sobre toda corona, que es la corona de nuestro Padre Celestial. Ellos saben que nosotros suscribimos esa idea, saben que creemos en esa idea, saben que vamos a defender esas ideas y como saben todo eso, nosotros nos constituimos en el primer y principal enemigo para esta agenda. Y esto se lo digo, y así con todas las letras se lo digo porque la batalla que nos va a tocar librar, hermanos, y yo con este seminario, una de mis grandes intenciones al dar este seminario es a que podamos despertar a esta realidad y comencemos a hacer el trabajo que tenemos que hacer afuera en la calle. Por supuesto, adentro del templo tenemos que prepararnos con el tema, tenemos que adiestrarnos, tenemos que formarnos bien con el tema para salir a las calles a pronunciar esto a los cuatro vientos. Estas cosas tienen que gritarse a los cuatro vientos y ellos saben que nosotros lo vamos a hacer. Y ellos saben que ya hay gente que lo está haciendo. Y precisamente porque lo saben, nos constituimos como el peor enemigo para ellos. Entonces, yo les estoy indicando todo esto porque la lucha y la batalla que vamos a tener que librar no va a ser fácil. Y una de las cosas que quería decirle en el punto anterior, pero que no terminé de completar, es que cuando les comenté que yo soy un predicador muy realista en el sentido de que yo intento mantenerme dentro del margen de lo que la palabra de Dios dice y no me gusta estarle buscando la quinta pata al gato como muchas personas tienen por costumbre, a veces por
querer mostrar algo nuevo y sofisticado, que llame más la atención, entonces vienen y se comienzan a inventar un montón de cuentos chinos, y a fin de cuentas a la gente le gustan los cuentos chinos, porque les parecen que son emotivos, les parece que son, digamos, divertidos, que los entretiene, y a fin de cuentas mucha gente anda montadas en ese caballo, ¿no? Y es lamentable. Pero yo soy un predicador realista, y yo entiendo que según la profecía bíblica, la palabra de Dios enseña que para los tiempos finales la maldad del hombre se va a multiplicar. No dice que va a retroceder, dice que se va a multiplicar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque dice que el amor del hombre se va a enfriar. El detonante, la causa de que la maldad del hombre en estos tiempos escatológicos prolifere es el enfriamiento del amor. Cuando el amor se enfría, lo que nace como consecuencia de ese enfriamiento del amor es precisamente la multiplicación de la maldad. Y esto es algo que está profetizado. Y como es algo que está profetizado, yo lo creo. Yo lo creo porque lo dice la palabra del Señor. Y yo no puedo contradecir lo que la palabra dice. Lo dijo el mismo Señor, lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Todos se encargaron a decir, muchos de ellos se encargaron de decir esta realidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con esto no les estoy diciendo otra cosa más que esto de la ideología de género, queramos o no, se va a dar. Se va a dar, no sé en cuántos países, no podría llegar a ser tan irresponsable como para decir que se va a dar en toditos los países o en cierta cantidad de países, no sé, pero lo que es cierto es que se va a dar, y donde se va a dar con todo, con todo el paquete completo. Y de eso veremos las grandes consecuencias que traerá sobre la humanidad. Entonces, quería percibirlos de esto para que sepamos que estamos librando una batalla que es fuerte, que es dura, necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos, hoy más que nunca necesitamos estar metidos en los textos de la palabra del Señor, leyendo esas sagradas líneas, pero también informándonos de lo que está pasando en el mundo que está a nuestro alrededor, porque nosotros vivimos en este mundo, hermano, no vivimos en el cielo, vivimos en este mundo, nuestros pies pisan la tierra, pisan la arena de la Tierra. No estamos pisando la arena de Marte, ni de la Luna, ni de Júpiter, ni de Mercurio. No, estamos pisando la arena de la Tierra. Y como estamos pisando esta arena, sobre esta arena tenemos que conocer. Tenemos que conocer el mundo que está a nuestro alrededor. Debemos hacer una exégesis y una hermenéutica del mundo en el que estamos para poder diagnosticar el problema que tenemos, y una vez que diagnosticamos el problema que tenemos, podemos dar las posibles soluciones. Por supuesto, usted me dirá, pero ¿qué sentido tiene hacer eso si a fin de cuentas la maldad del hombre se va a multiplicar y eso es algo que es inevitable? Por supuesto, es una pregunta muy interesante y además de eso es una pregunta legítima y se responde sencillo. ¿Quién va a determinar que nosotros, o más bien nosotros, somos los que vamos en la labor, por supuesto, del Espíritu Santo en nosotros, en lo que el Espíritu Santo haga con nosotros? Nosotros vamos a impedir que no sea todo el mundo el que se vaya a creer en estos diabólicos dogmas del LGBTI, en estos diabólicos dogmas de la ideología de género. Porque si nosotros nos quedamos todos con los brazos cruzados, se va todo el mundo para el infierno. Pero el mandamiento es que debemos salir a predicar la palabra, y a ser discípulos. Y si nosotros hacemos esa labor, vamos a estar ganando almas, y en la medida que ganamos almas, las vamos reformando. Bueno, nosotros no, el Señor y la palabra es quien las reforma, pero Dios nos utiliza a nosotros como instrumento para hacerle llegar sus razones. Entonces impedimos que no todo el mundo se vaya por el despeñadero, impedimos que no sea toda la humanidad la que se vaya al infierno. Entonces, claro, digo yo impedimos, pues no somos nosotros solo simplemente somos instrumentos del Señor, pero el Señor nos usa a fin de cuentas nosotros para hacer llegar su verdad a las demás personas. Amén. Espero que la enseñanza haya sido de bendición para usted. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy acá para responderles y para atenderles.